Mi nombre es el doctor Alejandro Vargas Bermúdez. Soy especialista en medicina paliativa de Costa Rica y voy a comentar específicamente sobre algunos conceptos importantes en el tratamiento del dolor oncológico. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 18 millones de personas mueren con dolor cada año y ha logrado identificar que dentro de los obstáculos más frecuentes para que esto se esté sucediendo es la insuficiente competencia y capacidad de los profesionales sanitarios. Se describe que un 50% de estas personas fallece con dolor porque se les ofrece un tratamiento inadecuado del dolor. Cuando hablamos de esta patología, es importante que sepamos claramente lo que sería la definición. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Y ya vamos viendo algunos de los conceptos importantes que debemos de tener presente y sobre todo el componente emocional que nunca debemos pasar de lado cuando evaluamos a un paciente con dolor. ¿Y qué es importante? Que a la hora de enfrentarnos a un paciente con dolor, realicemos una historia clínica y un examen físico dirigido. Una de las mnemotecnias que se utiliza muy frecuente a la hora de evaluar el dolor es lo que se conoce como el alicia. Por tanto, vamos a preguntarle a nuestros pacientes desde cuándo apareció el dolor, cuál es su localización, si tiene alguna irradiación específica, qué lo caracteriza, qué intensidad tiene y si existen agravantes o atenuantes del dolor. Debemos de conocer que existen diferentes tipos de dolor. Las principales clasificaciones lo dividen en un dolor nociceptivo que puede a su vez dividirse en somático o visceral. Somático cuando hablamos específicamente de un dolor articular, un paciente con osteoartrosis, y visceral cuando existe alguna lesión directa en alguna víscera, como una úlcera péptica, una angina de pecho o un dolor relacionado a nefrolitiasis. Por otro lado, tenemos lo que sería el dolor neuropático, que lo podemos clasificar en central o periférico, específicamente cuando existe una lesión a nivel de médula espinal o secuelas de un evento cerebrovascular. Hablamos de dolor neuropático central o un dolor neuropático periférico relacionado a una neuropatía periférica por secuelas de un herpes zóster o los pacientes que tienen una neuropatía diabética. Vemos en esta diapositiva que el dolor por cáncer se caracteriza por ser un dolor mixto que va a incluir tanto características de dolor nociceptivo como de dolor neuropático o incluso lo que se conoce en la actualidad como dolor nociplástico cuando no logramos identificar exactamente cuál es la causa, el mecanismo que está desencadenando el dolor. Otro de los aspectos importantes que debemos de tener presente a la hora de evaluar un paciente con dolor es que debemos de preguntarle cuál es la intensidad de dolor. Existen diferentes escalas que se utilizan en la práctica clínica para la evaluación del dolor, pero lo más importante es que sepamos identificar que de acuerdo a la numeración de el dolor, así es la intensidad que el paciente lo está percibiendo. Un dolor de 0, un dolor de 1 a 3 lo vamos a clasificar como dolor leve, un dolor de 4 a 6 un dolor moderado y un dolor de 7 a 10 como dolor severo. ¿Y por qué es importante? Porque esto nos permitirá establecer, según la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, cuál sería el tratamiento más adecuado de acuerdo a la intensidad del dolor. Si estamos hablando de un dolor leve, el cual va a tener una intensidad de 1 a 3 en la escala visual análoga,
vamos a recomendar el uso de medicamentos no opioides como el acetaminofén y los antiinflamatorios no esteroidales. Por otro lado, si tenemos un paciente con un dolor moderado, con una intensidad de dolor de 4 a 6, vamos a tener que utilizar lo que se conocen como opioides débiles. En este grupo vamos a incluir el tramadol y la codeína. Pero si ya tenemos un paciente con un dolor severo, con una intensidad de 7 a 10, vamos a tener que iniciar el tratamiento con lo que se conocen como opioides fuertes, dentro de los que tenemos la morfina, la metadona, la oxicodona, la buprenorfina, el tapentadol y el fentanilo. Algunos tips importantes que se recomiendan a la hora de utilizar este tipo de medicamentos, sobre todo los opioides, es que evitemos a toda costa lo que serían la combinación de medicamentos del segundo y el tercer escalón. Sí podríamos considerar la combinación de fármacos del primer escalón con los del segundo o los del tercero para tener un mejor control del dolor, y nunca debemos de olvidar lo que se conoce como los fármacos coadyuvantes. Estaríamos hablando de los esteroides, los anticonvulsivantes, los antidepresivos, la lidocaína o incluso el uso de otros fármacos como la ketamina. Se ha descrito que si utilizamos adecuadamente la escalera analgésica de la OMS, aproximadamente un 90% de nuestros pacientes vamos a lograrles un adecuado control del dolor. Se han establecido otros escalones como el cuarto y quinto escalón, que ya estamos hablando de las técnicas invasivas como las bombas intratecales, pero eso ya serían en el caso de que no se logre un adecuado control del dolor siguiendo estas recomendaciones de la escalera analgésica. Existen 4 principios fundamentales para tratar el dolor en los pacientes con cáncer, también descritos por la Organización Mundial de la Salud, que siempre debemos de tener presente. Primero que todo, recordar que la vía que siempre debemos de utilizar es la vía oral, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una vía oral permeable. En cuidados paliativos, cuando la vía oral no es permeable, podemos considerar lo que sería la vía subcutánea. Otro de los conceptos importantes es que debemos establecer un horario regular para la medicación del dolor. Por tanto, debemos dejar de lado las indicaciones de por razón necesaria en el caso de este tipo de medicaciones. Otro de los conceptos es tener atención al detalle y según el paciente, porque sabemos que nuestros pacientes, la mayoría tienen múltiples comorbilidades o enfermedades avanzadas que hacen que debamos de tener siempre presente a la hora de prescribir sobre todo los medicamentos para el tratamiento del dolor. ¿Y cuál sería el medicamento de elección cuando estamos hablando de tratar el dolor en un paciente con cáncer? Son los medicamentos opioides. Y dentro de ellos, la primera línea de tratamiento en la mayoría de los casos es el uso de la morfina, a la dosis de 1.1 miligramos por kilo cuando estamos utilizando la vía intravenosa, y tener precaución en aquellos pacientes que tienen un aclaramiento de creatinina menor a 30 ml por minuto, porque la morfina es un medicamento que se excreta por riñón. Por tanto, en aquellos pacientes que tienen un compromiso renal, una enfermedad renal crónica avanzada, deberíamos de hacer ajustes o considerar una alternativa de tratamiento. Pero, les repito, la mayoría de los casos la morfina es el tratamiento de elección. Algunos conceptos o recomendaciones importantes a la hora de utilizar los opioides es que siempre debemos de seguir iniciando con una dosis baja e ir titulando progresivamente hasta obtener la respuesta ideal en el control del dolor. También debemos de tener presente que no existe dosis máxima a la hora de utilizar los medicamentos opioides, por tanto tendremos que utilizar las dosis que vayan a producirle un alivio al paciente
independientemente de la cantidad que lleguemos a utilizar. Sobre todo cuando estamos iniciando la titulación del tratamiento, estamos iniciando la indicación de opioides, es importante dejar una indicación adicional que es lo que se conoce como la dosis de rescate, que es una dosis aproximada de un sexto de la dosis total de 24 horas que el paciente pueda utilizar en caso de crisis de dolor. Repito, sobre todo cuando estamos iniciando la titulación de los medicamentos opioides. Otro de los aspectos a considerar es que los opioides tienen efectos adversos que nunca debemos de olvidar. Se ha descrito que aproximadamente un 26% de los pacientes va a desarrollar náuseas y vómitos. Por tanto, en algunos de ellos vamos a tener que prescribir antieméticos a la hora, sobre todo, de iniciar con la medicación opioide. El efecto adverso más prevalente es el estreñimiento. Se menciona en la literatura que casi un 90% más de los pacientes que utilizan opioides van a tener estreñimiento. Por tanto, siempre tener presente la prescripción de laxantes desde el inicio de la prescripción de este tipo de medicamentos. Otro de los efectos adversos, que tal vez es uno de los que más preocupación causa, es la depresión respiratoria. Pero se ha logrado definir que menos de un 1% de los pacientes, cuando se siguen las recomendaciones ya mencionadas, pueden estar en riesgo de desarrollar una depresión respiratoria. Por tanto, es importante tener presente lo que sería la titulación adecuada, siempre iniciar a una dosis baja, como ya se los mencioné, e ir incrementando progresivamente la dosis de este tipo de medicamentos. Tener precaución en otras patologías como los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en los pacientes con edades avanzadas y también con aquellos pacientes que utilizan previamente benzodiazepinas o vamos a tener la necesidad de la prescripción de una benzodiazepina, hay que tener mucho más precaución. Para ir finalizando, el concepto de lo que se conoce como dolor total, nunca debemos de olvidar de que el dolor total es muy frecuente en los pacientes con dolor. Existen factores físicos, factores psicológicos, factores sociales y factores espirituales que pueden influir en la descripción del dolor por parte de nuestros pacientes. Por tanto, es un trabajo de equipo el tratar el dolor. Debemos de apoyarnos en nuestros compañeros de equipo, en el psicólogo, en el trabajador social, en el nutriólogo y muchos de los colegas que nos pueden ayudar para identificar aquellas otras condiciones que pueden estar provocando de que un paciente oncológico con dolor no estemos logrando un adecuado control. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis contactos.